Hola, buenas tardes, maestra Hazel, maestro Raúl, maestra Yesenia, maestro Hugo España. Bienvenidos a esta sesión. Maestra Sharon, bienvenida. Gracias por acompañarnos. Vamos a ver si se nos va a unir alguien más. Vamos a dar un minutito, esperando que se nos una. Bueno, pero para ir dando inicio, gracias por acompañarnos en esta nueva sesión, nueva y última sesión de este segundo semestre 2024 de Learning Day, donde vamos a estar trabajando en esta sesión con la maestra Sharon Molina. Ella es parte del departamento de investigación y es analista. Eh, Hoy vamos a estar dando continuidad a un tema que en las primeras sesiones del Learning Day abordamos, que era un viaje por las normas APA. En este caso es la edición 2. Anteriormente ya vimos la parte 1. Recibimos correos de muchos que estaban interesados en este tema en específico y vamos a estarles compartiendo la grabación de esa primera sesión por si acaso quieren recordar un poco, y de igual forma les vamos a compartir el enlace de la grabación de esta nueva sesión. Felicitarlos y agradecerles a la vez por habernos acompañado durante todo este proceso de formación. Sé que algún granito debimos haber aportado a fortalecer la parte de la enseñanza en línea, habilidades en herramientas de inteligencia artificial, habilidades en la creación o en la estructura de las normas APA, y pues espero pues que sea de mucho provecho. Recuerden que en cada una de las sesiones nosotros creamos lo que es una evaluación, y con esa evaluación además permitimos un campo para que ustedes puedan sugerir temas que pueden ser de mucho interés para otros docentes. Con respecto a la actividad del Learning Day anterior, recibimos correo. Si bien saben, muchos estuvimos en mantenimiento con el aula virtual. Entonces vamos a ampliar un poco más el tiempo para que ustedes puedan realizar las actividades si aún tienen pendientes, para que las puedan subir, y de esa manera pues nosotros tomarlos en cuenta y no cerrarles el espacio a que ustedes puedan subir estas actividades. Entonces, les damos la más cordial bienvenida. Algo antes que se me escape, también por ahí me preguntaba alguien que si al final se le iba a No, otorgar voy a un imprimir. certificado de participación. Y déjenme decirles que sí, si ustedes cumplen con las actividades que nosotros hemos propuesto desde la Vicerrectoría Académica, ya hemos hablado, y en el acto de docentes que se realiza a final de año se les va a estar otorgando el certificado de participación siempre que hayan realizado las actividades propuestas. Entonces, para que lo tengan presente de que sí se les va a dar ese certificado por su constancia, por su perseverancia y siempre acompañarnos y siempre querer seguir mejorando. Bueno, pues no le robo más tiempo a la maestra Charo, así que le cedo la palabra. Buenas tardes, ¿qué tal? Ay, Gracias, déjame Karina. hablarlo. Solo confirmar si se escucha bien, ¿verdad? Bueno, gracias por esta oportunidad. Este es el segundo encuentro de Norma APAS. Es una actividad mucho más práctica, ojalá se sigan sumando más. Y bueno, voy a compartir pantalla, me confirman si se logra ver. Aquí está la doctora. No, la doctora. Creo que ya se puede ver, ¿verdad? Sí, sí. Listo. Igual si se corta la señal o algo, me lo hacen saber. Bueno, en el anterior Learning Day sobre norma APA abordamos bastantes cosas realmente. No solo fue sobre citas o referencias, sino también hablamos de
cómo se formatean las tablas, las figuras, pero en este caso particular se le prestó mucho más atención a las tipologías de citas y trabajar de una manera más práctica. En este caso vamos a abordar lo mismo, pero a mayor profundidad. Entonces, uno de los primeros temas son los tipos de citas, su definición, la tipología y ejemplos puntuales. Mismo quise vincularlo con la formulación de un ensayo, presentarle un poco sobre la estructura, un ejemplo, e irlo haciendo en tiempo real, un ensayo, algunos tips, y al final espero realizar una actividad de cita, esto con el objetivo de validárselos acá a quien quiera realmente participar en presentar esa cita, ¿verdad? No los vamos a poner a hacer un ensayo porque pues, el tiempo apremia, pero sí una pequeña actividad sobre la elaboración de citas y cómo incorporarlas. Entonces, más o menos sobre las normas APAS, para quienes no estaban en el Learning Day anterior, ellas surgen en 1929, un grupo de personas, ¿verdad? Se reúnen y comienzan a abordar que hay una necesidad sobre que los trabajos académicos deben de tener una estandarización. Entonces, para ello, en 1952 sale una primera edición. Hasta la fecha hay 7 ediciones y 3 revisiones. ¿Qué implica las revisiones o las ediciones? Bueno, las ediciones lo que hace es que constantemente se están actualizando las normas APA según el acontecer actual. Por ejemplo, en 2019 salieron las normas APA de la 7ª edición. Se le ha hecho revisiones, por ejemplo, con el uso de ChatGPT. Era algo que se mencionó en el taller anterior. Y bueno, con respecto a las ediciones, no pasan tan constantes como creemos. Han habido ediciones que han tenido hasta 10 años. Entonces, nada, esto es un poco sobre las normas APA creadas por la Asociación de Psicología Americana. Y bueno, aquí explico una forma de cómo nosotros entender qué conlleva las normas APA. Entonces, está en 3 acápites, por así decirlo. A nivel de formato, que eso ya lo vimos, tiene que ver con el formateo de las páginas, títulos, encabezados, tipos, tamaño de letra, numeración de las páginas también, cómo deben de realizarse los gráficos, cuál es el formato para las tablas. Y bueno, también abordamos un poco sobre algunas tipologías de citas y también algunas tipologías de referencia. Y abordamos en mayor medida aspectos sobre redacción. Todo esto lo provee las APAs, ¿verdad? Entonces, en este caso en particular, para este día, como va a ser mucho más práctico, nos vamos a quedar en citas. Entonces, acá, esto es como un pequeño cuadrito que me permite a mí identificar cómo se clasifican las citas. Tenemos que, a nivel de ideas, están las citas textuales. Pueden ser cortas o pueden ser largas. Y también están las de parafraseo. Es cuando nosotros como autores de documentos académicos tomamos una idea, pero la transformamos. Nuestro papel es mucho más activo. Pero por otro lado están las citas según si son narrativas o parentéticas. Es decir, cuando hablamos que son narrativas, implica que o el autor como tal de esa cita le damos más relevancia. En cambio, parentética le damos más relevancia a la idea. Pero sentí que la vez pasada quedó un poquito de confusión, no quedó tan claro realmente. Entonces, este taller se va a enfocar en esto. ¿Cuándo es adecuado incorporar una cita, por ejemplo, que sea una cita textual corta narrativa? ¿O cuándo podemos incorporar una cita de parafraseo parentética? La idea de este taller es eso. Entonces, bueno, acá quiero volver a hacer esa repetición. Entonces tenemos que según el tipo de ideas, aquí se diferencian si son textuales o si son realmente parafraseadas. Las textuales sabemos que es tomar la idea propuesta de otro autor tal cual está escrito. Y lo parafraseado es tomar esa idea, crear las mías, reflexiones y tener una cita parafraseada.
Ahora, según la extensión, acá hablamos de las citas si son cortas o largas. Hay una medida que nos permite identificar cuándo es una cita larga o cuándo es una cita corta. Y tenemos que estar según el formato, es decir, si es una cita parentética o narrativa. Normalmente las parentéticas se utilizan al final y las narrativas al inicio, pero más adelante les voy a explicar cómo se va formateando cada una. Entonces tenemos que las textuales, una característica súper importante y que lo quiero que lo tengan presente, porque yo voy a ir mostrando ejemplos y ahí lo vamos a ir viendo, ¿verdad? Aquí las textuales se le llaman o son conocidas como citas directas. El rol del autor, es decir, si yo estoy haciendo un ensayo y tomo una cita, mi rol al momento de tomar esa cita es bastante pasivo. Y bueno, reproduce tal cual la idea del otro autor. En eso se basan las citas textuales. Ahora, las de parafraseos, conocidas como indirectas, el rol del autor, volvemos al mismo caso, si yo estoy elaborando un ensayo, tengo un rol mucho más activo, porque no solo leo, sino que interpreto, reflexiono y creo una nueva idea en base a lo que leí. Y también puedo vincularlo con lo que voy redactando. Y básicamente esos son las ambas citas, ¿verdad? Ahora, las textuales, ahorita solo vamos con las textuales, literal, es cuando nosotros reproducimos palabra por palabra directamente de un texto, de un autor o inclusive propio, pues que nos citamos a nosotros mismos. ¿Qué características tiene una cita textual? Debe tener autor, fecha y se debe de colocar, por ejemplo, la página. Ya sea que nosotros tengamos o extraigamos una cita de un paper, ahí se establecen las páginas, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si nosotros estamos en un sitio web? Definitivamente hay opciones. Por ejemplo, podemos establecer esa página o esa localización poniendo, por ejemplo, párrafo. Si es, por ejemplo, una sección de algún, por ejemplo, un periódico, estableceríamos sección y cómo se llama esta sección. Y así es más o menos como nosotros vamos localizando. Pero es importante que las textuales, al ser tal cual una captación de la idea literal, nosotros tenemos que tener autor, fecha y localización. No se pueden clasificar si no son así, textuales, ¿verdad? Entonces, una sugerencia que es no solo yo como docente, como que trabajo en el área de investigación, sino que también las normas APA te sugieren que es más preferible hacer citas de parafraseo que citas textuales, solo a excepción de cuando pues tenemos un autor que es súper reconocido y que está dando datos súper importantes. Y lo otro, cuando hacemos definiciones exactas. Por ejemplo, en los marcos teóricos, marcos conceptual, ¿verdad? Ahí sí es importante obviar esta regla de es mejor parafrasear. Entonces caemos a las citas de parafraseo. Ya sabemos que es hacer una reflexión de todo lo que estamos leyendo. Y aquí, como les dije, el autor juega un papel mucho más activo. Otra característica que tienen las citas de parafraseo es que no tienen límites. Las citas textuales vemos que sí hay una limitante, es decir, puede ser corta, menos de 40 palabras, o pueden ser más de 40 palabras y es una cita larga. En cambio, acá yo puedo tener 30 palabras parafraseadas, 40 palabras parafraseadas y no pasa nada, no hay una contabilización como tal. Otra cosa importante de las citas de parafraseo, porque esto lo van a notar, no se establece una localización. Como no estoy extrayendo tal cual la cita, sino que la estoy transformando, entonces no requiero de una página, de un párrafo, de una sección, a diferencia de las citas textuales. Entonces, acá caemos a la segunda clasificación. Esto es súper importante que le vayamos siguiendo la conexión, porque tenemos las cortas, que ya me han escuchado en qué implican, pero las cortas, todas las citas cortas llevan comillas y son menos de 40 palabras.
Y las citas largas no llevan comillas, se presentan en un bloque aparte, como en un párrafo aparte, pero con una sangría, ¿verdad?, especial. Esa es la principal como definición. Entonces, las citas cortas se escriben dentro del texto. Más adelante les voy a ir enseñando ejemplo con ejemplo. Y se escriben entre comillas y sin cursiva. Y tenemos las citas largas, definitivamente aquí hay algo súper importante a destacar y es que se escriben aparte, ¿verdad? En bloque, con una sangría, sin comillas. Y también se debe de colocar un punto. Entonces van a ir entendiendo por qué le estoy haciendo énfasis en esto, porque esta cita es una definición, pero se pueden combinar entre ellas mismas. Entonces es importante también identificar eso, porque cuando estamos haciendo redacciones, a veces podemos confundir una cita con otra, lo cual no queremos, ¿verdad? Entonces quedamos con la última, que estas se combinan con todas. Entonces, están las narrativas, que acá tiene que ver que le hacemos más énfasis al autor. Y en las parentéticas, aparte de que se sobreentiende que va dentro de un paréntesis, aquí le damos más énfasis a la idea y por eso casi siempre van al final. Entonces, las narrativas, acá el autor juega un papel activo, es decir, ¿cómo yo sé que estoy ante una cita narrativa? ¿O cómo sé que ese es el formato de cita narrativa? Número 1, tiene que haber un conector. Y número 2, ese autor tiene que estar ejecutando una acción. Entonces yo podría decir, Molina, de acuerdo a Molina, que establece, ya hoy activé la cita narrativa. ¿Por qué? Porque cumple con los dos criterios, un conector y un verbo, ¿verdad? Ahora, la cita parentética, aquí los o el autor no forman parte de esa oración y aquí es donde pues normalmente se practica porque son súper rápidas realmente de hacer. Sin embargo, se sugiere pues evitar un poco esto. No es que sea menos, pero la idea es que en estos trabajos académicos el papel o nuestro rol sea bastante activo. Ahora, dentro de esta cita parentética, ¿qué es lo que lleva? Bueno, lleva el autor, el año, dentro del paréntesis. Y únicamente la localización si abordamos citas textuales. Recordemos que solo las textuales, no importa si es corta, larga, deben de llevar esa localización. Entonces, aquí le hice cómo pueden ser más o menos las combinaciones. Sabemos que hay dos tipos, ¿no? Textuales o parafraseadas. Pero dentro de las textuales, en dependencia del tamaño de la cita, podemos decir que son cortas o largas. Pero más allá de eso, también tenemos que ver cómo yo presento esa cita. Puede ser narrativa o parentética. Entonces, aquí están las combinaciones de las textuales y acá abajo solo las de parafraseo. Son pocas realmente. ¿Por qué? Porque aquí lo que juega un papel diferente es que está la cita corta o larga. En cambio, en el parafraseo, como les mencioné, no se necesita o no te limita las normas APAS a un número de palabras que uno puede parafrasear. Entonces vamos a ir con el primer ejemplo. Acá todas las citas narrativas son como colorcito amarillo para que no nos perdamos. Entonces dice esto, ¿verdad? Dice, cita textual corta, entre paréntesis, menos de 40 palabras y narrativa. Ok, yo para saber que es una cita textual tengo que ver si está entre comillas. Este ejemplo sí lo cumple. Acá estamos, ¿verdad? Dice, el tratamiento metodológico de cada contenido de enseñanza tiene sus peculiaridades y determina puntos de vista o postulados generales para su tratamiento. Punto, ¿verdad? ¿Qué otra cosa me hace que sea una cita textual corta? Contar, ¿verdad? Cuántas palabras tiene. Y efectivamente tiene menos de 40 palabras. Ahora, ¿por qué yo identifico que es una cita narrativa? Bueno, número 1, vemos que las citas narrativas tienen que ir con algún conector o con un verbo que active. En este caso, dice García Martínez, considera, y también es una cita textual
porque tenemos acá la página que dice página 40. Y en las narrativas primero siempre va el texto, es decir, la cita, que es autor, fecha, y al final del párrafo de la idea, inmediatamente se cierra la cita, se pone la página. Entonces, esto es una cita textual corta, narrativa. Entonces, vamos con la siguiente. Es una cita textual larga, pero es narrativa. ¿Qué hace que una cita textual sea larga? Bueno, que tenga más de 40 palabras y que esté escrito en bloque. Y efectivamente aquí lo tenemos. También que se localice el autor, el año y la página. Efectivamente, acá tenemos, ¿verdad? Un conector, un verbo. Dice, al referirse al uso de los modelos, el autor, el año, advierte y ahí se pone la cita como tal. Una de las principales diferencias que tienen las citas textuales en bloque es que no se utilizan comillas. Y bueno, para que sea narrativa, tenemos que activar al autor con el verbo. Entonces, más o menos así es un ejemplo de cita textual narrativa. Ahora caemos a las citas textuales cortas, pero que son parentéticas. ¿Qué pasa acá? Ya sabemos que es una cita textual porque están entre comillas, es menos de 40 palabras porque tiene menos de 40 palabras, pero es parentética porque si vemos, aquí solo dice, se entiende como sistema, comienza el conjunto de componentes, etc. Pero vemos que el autor tiene un papel secundario. Realmente se le hizo más énfasis a la idea y no al autor. Entonces, aquí vemos que dice Álvarez de Zayas, el año, coma, y la página 25. Punto, ¿verdad? Ahí fue un error de transcripción, de seguro esa comía. Entonces, así es como se ve una cita parentética, donde yo tal vez quiero dar más realce a esa idea que al autor. Tenemos después lo mismo, ¿verdad? Citas textuales largas en bloques, pero parentéticas. Si ven, acá no tengo que introducir, realmente solo establezco el párrafo. Esto tiene que ir con sangría y así como en este de acá. Entonces, vemos que como es parentética, el autor, el año y la página van al final. Realmente le estoy dando ideas estoy estableciendo la idea de este autor arriba. ¿Por qué es textual larga? Porque es casi que todo, ¿verdad? Desde donde hice tarea hasta demostrar. ¿Por qué sigo poniendo la página? Pese a que es parentética, porque sigue siendo una cita textual. Y caemos acá a las citas de parafraseo y narrativa. Ok, aquí establecemos el autor, el año, y vemos que no hay comillas, vemos que tampoco utilizamos o establecemos la página. ¿Por qué? Porque se supone que esto se redactó de manera, pues, con una cita de referencia y la interpretación de la persona, pues, del autor. Pero ¿qué es importante? Para hacer narrativa dijimos que debe de tener, número 1, autor, fecha, y también activarla a través de un verbo. Y entonces acá tenemos, ¿verdad? Dice, al observar el futuro con respecto a la educación matemática, reconoce y pues está estableciendo eso. Entonces eso es una cita de parafraseo narrativo, donde le damos más énfasis también al autor. De eso se tratan las citas narrativas. Ahora, las citas de parafraseo parentético se vería más o menos así. La idea y en este caso, acá abajo ponemos el autor, coma, el año. Es importante que cuando nosotros establecemos citas parentéticas que tenemos que involucrar, por ejemplo, el autor, el año o la página, siempre separarlo de una coma, no ponerlo todo junto. Bueno, entonces acá ya caemos a lo que es el ensayo. Como tal, todos sabemos que es un texto académico, que pues suelen abordar problemáticas o preguntas de investigación y pues son reflexiones del autor. Sabemos cuál es la estructura básica, que está constituida por una introducción donde se presenta esa tesis, esa problemática, está constituido después por el desarrollo, ahí es donde se aportan los mayores argumentos
y está las conclusiones, que es donde tiene que retomar su tesis más lo que abordó en el desarrollo. Súper sencillo. Para el ejercicio de todo esto, del ensayo, número 1, como tips, ¿verdad? Hacer una lista de ideas, es decir, buscar un orden como lógico que nos permita a nosotros entender cómo va a estar más o menos estructurado el ensayo. Y podemos hacer un esbozo. En este caso yo lo hice, identifiqué una temática, puse la estructura y en el desarrollo, si ven aquí dice eficiencia operativa y reducción de errores, implicaciones, más o menos sobre el ensayo que ya tengo listo, pero que les voy a mostrar mi proceso. Entonces, ¿en qué me basé? Me basé en el informe del Banco Interamericano de Desarrollo, que lo escribieron Ignacio Jara y Juan Manuel Ochoa, sobre el uso y efectos de la inteligencia artificial en la educación. Entonces, antes de caer a eso, les voy a mostrar, voy a dejar de compartir pantalla y les voy a mostrar un PDF que preparé. Entonces, ahorita creo que sí se ve, ¿verdad? Ok. Entonces, más o menos estos serían como los pasos. Me dicen si se mira bien o necesitan que le haga zoom. Ok. Entonces, tenemos acá que elegir un tema, ¿verdad? Normal. En este caso, pues yo elegí que el rol de la IA en la automatización del proceso administrativo y su efecto en el personal educativo. Siguiendo los pasos, hice como un bosquejo. Y lo otro que hice fue identificar las ideas, pero para yo identificar esas ideas, ¿qué necesito yo? Número 1, tener la referencia, porque de ahí voy a sacar la cita. Esto es para facilitarme el proceso, ¿verdad? Al momento que yo vaya encontrando una cita o que me interesa incorporar en el ensayo, entonces yo ya tengo como tal la estructura de la cita de ese artículo o ese paper que yo tal vez estoy leyendo. En este caso particular, por ejemplo, si nosotros vamos a hacer un ensayo, y aquí quisiera como una notita al pie, se sugiere claramente utilizar diferentes fuentes. En este caso, por la practicidad, solo utilicé una fuente, pero no es lo recomendable. Lo recomendable es utilizar muchas fuentes para poder argumentar mucho más y enriquecer el trabajo. En este sentido, yo como trabajo la matriz de citas. Ok, número 1, definitivamente voy leyendo el documento, ¿verdad? Este documento que ven acá en pantalla es el documento que utilicé. Y en este documento lo que hice fue, por ejemplo, ir subrayando de lo que iba leyendo, lo que más me interesaba, las citas que iba encontrando. Si ven acá, aquí subrayé bastante. De hecho, de estas fueron las mayorías que extraje. Y de lo que me pudo llamar la atención, ¿verdad? Ahí se ve. Entonces, ¿qué hice yo? Iba en orden, ¿verdad? De lo que iba encontrando, lo que me iba llamando la atención. Entonces, establecía la cita tal cual a como sale, la página, y iba pensando qué tipo de cita podía utilizar. Ah, bueno, puede ser una cita textual corta, narrativa. Entonces, hacía ciertas reflexiones sobre esto, ¿verdad? Para poder conectar esta idea con esto que es propio, ¿no? Mismo hice con todo y cada una de estas citas. Entonces, por ejemplo, aquí puse no requiere, y es un buen ejercicio esta práctica. De hecho, cuando se están leyendo o se están trabajando marcos teóricos, lo ideal es ir poniendo, por ejemplo, la referencia, solo la cita, ya la idea como tal, ¿verdad? Entre comillas, y ciertas reflexiones. Esto se llama bibliografía anotada. Esto pues nos sirve a nosotros para tener presente toda la información que nosotros estamos como recopilando. Y más o menos así se ve, ¿verdad? Entonces, me voy a ir al Word. La idea es que esto se va desarrollando así, ¿no? ¿Verdad? El tema, yo inserto el tema. Acá podría poner un párrafo introductorio, que eran las reflexiones que yo tenía. Después una cita textual corta narrativa de lo que yo leí, de lo que yo subrayé. Esto es como un esquema, ¿verdad? De lo que yo quiero presentar en mi ensayo. Entonces, si vemos acá, dice ciertas reflexiones propias, citas textual corta parentética. Entonces,
Voy a hacer el ejercicio para después mostrarles cómo queda y por qué elijo que sea una cita así, de esa manera. Entonces, por ejemplo, yo podría poner esto que está acá como un párrafo introductorio. Se supone que yo ya tengo como tal la cita. Si ya sé que tengo una cita textual corta narrativa, entonces, por ejemplo, yo pondría algo así. Podría poner, según el informe del Banco Interamericano de Desarrollo, y ya sé cuál es la cita, ¿verdad? Porque previamente ya la tengo, que está de acá. Entonces, más o menos ahí podría ser un ejemplo. No lo voy a hacer con todo, pero más o menos así es la idea, ¿no? Entonces, esto aquí definitivamente es una cita textual corta. ¿Por qué? Si yo cuento acá, me sale que son 24 palabras. Está entre comillas, solo me faltaría la página, si no me equivoco, es la página 12. Entonces, más o menos así, esto hace que obviamente el proceso sea mucho más rápido hacerlo a través de esa matriz. Y sé que es una cita textual corta porque va entre comillas, es narrativa porque lo activé, ¿verdad? Con el conector y establece porque son dos autores. A veces se comete el error que tenemos una cita con dos autores y simplemente ponemos estableció como que si fuera singular y no plural, ¿verdad? Que están dos personas o tres personas. La idea de todo esto es que nos sirva a nosotros como una estructura. Más o menos así quedaría el trabajo, ¿verdad? Esto que ven acá es el tema, tenemos la introducción. Esto es un ejemplo muy corto, ¿verdad? Es para efectos del taller. Tenemos acá, ¿verdad? Que dice, este es el primer párrafo y vemos que según el Banco Interamericano de Desarrollo, un informe realizado por Jara y Ochoa, y aquí, ¿verdad? Y aquí establezco que es una cita corta narrativa. Después caemos al desarrollo y tenemos, ¿verdad?, que abordamos la eficiencia operativa y reducción de errores. Entonces, si vemos acá, es una cita textual corta, es decir, menos de 40 palabras, pero acá yo no quiero hacerle énfasis a Jara y Ochoa, sino que lo quiero dejar como énfasis a su idea. Entonces, lo mismo, y acá tenemos la cita, ¿verdad? Que se ve el autor, la fecha y la página. Ahora, si yo quisiera ver una cita larga narrativa, y aquí es un comodín, esto es una cita de una cita, porque tal cual estoy citando a alguien que quizás Jara y Ochoa citaron en su documento. Entonces uno pone, como citan Jara y Ochoa a Chen, y se pone igual el año, y se pone tal cual, ¿verdad? Todo lo que ellos establecieron, pues ese gran párrafo. Entonces, esto es una cita textual larga narrativa. Entonces, vemos aquí un poco más de reflexiones propias y caemos después a una cita textual larga parentética. Aquí lo mismo, ¿verdad? Vemos el autor, el año y la página en un solo paréntesis. Y vemos acá, ¿verdad? Más reflexiones y tenemos otra cita textual larga narrativa. Se parece mucho esta cita
a esta que está arriba. Es lo mismo, son citas textuales largas narrativas. La única diferencia es que esta es una cita de una cita, que es usual, puede pasar y son combinaciones. Y aquí meramente son citas de parafraseo narrativo. Subrayé en rojo las ideas, ¿verdad? Y lo otro es texto. Ideas que no están tal cual, pero que se menciona esa cita que tengo en la matriz que yo tomé como ejemplo. Después tenemos acá un parafraseo parentético. Simplemente palabras y la cita. Por eso es que se sugiere más porque el parafraseo se va combinando tanto con nuestras reflexiones como con las ideas e interpretaciones y reflexiones que hacemos sobre ciertas citas. Y finalmente con la conclusión. Entonces, tengo la referencia ahí arriba, más o menos así el ejemplo, y voy a regresar a la presentación. Ok, creo que ya sí se ve, ¿verdad? No puedo ver mensajes. Ok, entonces tenemos esta actividad práctica que pues la podemos hacer de aquí a que termine. Tenemos unos 20 minutos aproximadamente, preferiblemente en unos 10-15. Necesito que, número uno, en base a todo lo que han visto, los ejemplos, elijan un tema, ¿verdad? Un tema de interés súper rápido que puedan leer. Puede ser un sitio web, puede ser un informe chiquitito, lo que sea. Y traten de hacer un párrafo, ¿verdad? Y traten de que lo que están leyendo encuentren una idea central que les sirva para realizar un párrafo. ¿Qué es lo que yo necesito de ese párrafo? Acá está el ejemplo. Hacer cualquier tipo de cita según lo que les mostré, ¿verdad? Acá en este caso, esto es una cita textual, narrativa, corta, que se complementa, ¿verdad?, con reflexiones del autor. Más o menos así podemos hacerlo. Pueden 2 que 3 personas pasar para verificar si está correcta, qué detalles faltan. Entonces, voy a buscar un reloj, o no sé si Karina me puede ayudar con eso, para contar unos 10-15 minutos para que cada uno hagamos esta actividad. Ok, perfecto. Solo sería bueno consultar si todos los maestros ahorita están desde una computadora o alguno está desde algún celular. Pueden Eh, hacerlo, si lo están en el celular, no es como que me necesitan presentar, ¿verdad? Pueden mandarlo en el chat y establecerlo. No es que le van a dar formato ni nada, ¿verdad? Solo pueden decir, ok, esta es mi reflexión, esta es la idea que yo tengo y un ejemplo, ¿verdad? De eso. Pero igual vale la aclaración. ok, hay preguntas. No dice la maestra Magdalena que ya de momento no puedo. Ok. No podemos dejarlo de tarea, Charo. ¿Cómo no? Sí podemos. Ok. No sé si los demás pueden, que escriban realmente, si pueden o no pueden realmente. Porque no habría pues problema para dejarlo de tarea y darles retroalimentación. Si tienen alguna duda hasta el momento sobre alguna cita, algo que no hayan comprendido o no se haya explicado lo suficientemente bien, pueden hacer las preguntitas en el chat o levantar la mano. Bueno, aparentemente no hay preguntas. El maestro Raúl pregunta si puede preguntar sobre referencias bibliográficas. Sí, sí, estaba apretando el micrófono. Sí, sí, claro, no solo se limiten a citas.
doy la palabra por si tienen ahí una consulta. Como tal, honestamente yo nunca he hecho eso, pero sé que en el manual de norma APAS, que aquí lo tengo, establecen estas particularidades. Vamos a ver. Acá en este manual se lo vamos a proporcionar, de hecho es con el que trabajamos acá desde la Dirección de Investigación, y en este apartado, no sé si se está viendo, se está compartiendo de casualidad. Solo se ve la presentación ahorita. Ok, voy a intentar de nuevo. Ok, voy a compartir nuevamente. Aquí estoy compartiendo el manual de norma APA. Acá, a partir de acá, empieza, y ya les comento. Ok, a partir de aquí, de la página 22, empieza todo el tema de referencia. Entonces, hay muchas cosas que no se dominan a totalidad. En la práctica te lo va dando, ¿verdad? Yo lo que hago siempre es revisitar de vez en cuando me topo con ese tipo de particularidades, y comienzo a revisar si hay algún tipo de referencia que nos establezca eso. Entonces dice, libro con traducción, aquí está en la página 26. Acá te da el formato, entonces lo mismo, todas las referencias tienen, como les mencionaba en el primer taller, la estructura, ¿verdad? Siempre apellido, la inicial, el año, el título y la fuente. Normalmente van variando según estas diferentes tipologías de referencias, pero por ejemplo acá sale, dice que es el apellido, si es solo un autor, si son dos autores. Anteriormente ya les había mencionado esa forma de configurar según el tipo de autor. Dice que el título del libro, y acá se pone entre paréntesis, la inicial, después el apellido del autor, pues del traductor, y se pone traducción y se pone el número de edición se aplica, la editorial, y se pone trabajo original publicado en tal año, ¿verdad? Cuando hacemos este trabajo original publicado se hace referencia al que se tradujo. Es decir, si lo tenemos en inglés, a ese, ¿verdad? El primerito. No sé si respondo su respuesta. Aquí hay un ejemplo. Esto es lo bueno de este tipo de manual, que no solo te pone la estructura, sino que también te pone un ejemplo. Entonces aquí tenemos, son los autores, el año, y aquí dice el título, quién hizo esa traducción, qué número, que fue una traducción, qué número de edición, la editorial, y aquí dice cuándo fue publicado el original. Fue 3 años antes que este, ¿verdad? No sé si con eso respondo su respuesta. Dice, no, lo recomendable con respecto, por ejemplo, cuando tenemos un artículo que está en línea, pero no aparece ese autor, hay que verificar por todos los medios si aparece en algún lado. Tiene que aparecer. Normalmente si no es ese, si no tiene un autor como tal, es un autor corporativo, normalmente. Si no, tratar o procurar de encontrar al autor. Porque, por ejemplo, dice el nombre de la página, no es lo correcto, porque, por ejemplo, encuentro en un repositorio y tal vez no me sale por cualquier casualidad, que no suele pasar, no puedo poner el nombre del repositorio. Se trabajan a veces hay algunas reglas, por ejemplo, si no se tiene un autor, pero sí se tiene que el editorial, se pone el editorial. Eso tiene que son requerimientos
que hay que revisar. Por ejemplo, si no tengo el año, se pone sin fecha y aparte de que se pone sin fecha, también se tiene que poner recuperado tal día, ¿verdad? Tal fecha. Las normas APA establecen que no debe decir, por ejemplo, recuperado. ¿Por qué? Porque para eso está la fecha. Solo únicamente cuando nosotros realmente no encontramos la fecha en la que se hizo o se publicó ese documento académico. Si tienen otra pregunta, igual la pueden escribir por acá. ¿Otra consulta por ahí que tengan? Que vamos a ver. No, recuperado. Ya de consultado no, recuperado es. Bueno, Karina, creo que ya no hay más preguntas. Eh, Sí, muchas gracias, maestro. Ahorita en pantalla les va a aparecer una pequeña evaluación para que por favor la contesten. Y como les mencionaba, al final también hay un espacio para que ustedes puedan responder qué tipo de capacitaciones les gustaría que tomemos en cuenta para realizar en las próximas sesiones del primer semestre 2025, si Dios lo permite. Para para la premiación docente, que por lo general se hace a final del semestre, se van a estar entregando los certificados, como les mencionaba al inicio, de los maestros que hayan cumplido con las actividades. Entonces, para esta actividad, nosotros tenemos que ya tener cuanto antes los resultados, así que les vamos a dar hasta el día miércoles 20 para poder realizarla y subirla al espacio. Nosotros vamos a estar configurándolo para que ustedes lo puedan completar. No sé si hay preguntas. Bueno, si no hay pregunta, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias primeramente a la maestra Sharon por darnos un poco de su tiempo y de sus conocimientos acerca de este mundo de las normas APAS que es infinito, para mí es infinito. Te agradecemos, Sharon, y agradecemos también a cada uno de los que nos pudieron acompañar en esta sesión. Quedamos pendientes en enviarles la grabación. a Gracias. ustedes, saludos, buenas tardes. Buenas tardes.